Hola Alicia, buenas tardes. Hola. Mira, hoy te he citado para ver si podíamos hablar un poquito del proceso de la aceleración, porque hay muchos jóvenes que se les recomienda desde el centro escolar vivir una aceleración y les da mucho miedo. Uno de los principales miedos es el de, yo es que me llevo bien con mis compañeros y me da miedo pasar al curso siguiente. ¿Tú viviste una cosa parecida o no? Totalmente. Yo tenía mis amigas, tenía muy poquitas además, y estábamos muy, muy cercanas todas, y me daba mucho miedo perderlas y tal. Y cuando me cambié de curso y pensaba que no iba a hacer amigas porque a mí no me gusta y no soy muy social. Y al final sí que hice amigas enseguida porque la gente era muy maja y sabía que me iban a tratar bien. Bueno, o sea que esos miedos se disiparon pronto, ¿no? No estuviste mucho tiempo en la clase nueva sin hacer amigos. Otra de las barreras que suelen encontrar los chavales que quieren acelerar o que queremos que aceleren y ellos no lo acaban de ver es voy a tener que cumplir las expectativas de los demás. ¿Eso cómo se gestiona? Porque claro, pensar que vas a ser siempre la pequeña y teóricamente la lista de la clase, supongo que te impone cierta autoexigencia. Al principio sí, porque es verdad que te saltas un curso y todo el mundo se piensa, ostras, esta chica es listísima. Y al principio sí que pensé así, pero luego me acuerdo de los primeros exámenes los suspendía y tal, porque claro, es un cambio muy grande y al principio pues cuesta. Entonces yo me convencí a mí misma, dije, no vas a sacar las mismas notas que siempre, y, y lo que hice fue no preocuparme por lo que pensaban los demás, y al final acabé subiendo. ¿Cómo que subiendo? O sea, Las notas, perdón, las notas. vale, que empezaste igual más flojita y luego fuiste llegando. ¿Y cómo te sentías contigo misma? ¿Echabas de menos el ir más cómoda y casi sin trabajo sacando todo dieces? Sí, obviamente. O sea, yo en primaria sacaba buenísimas notas y luego ahora de repente estaba suspendiendo a veces, y me costaba de hecho sacarlo, y al principio pues era muy complicado, pero es verdad que ya no me aburría tanto en clase. O sea, que te resultaba un poco menos espantoso el ir al cole. Mm. Hmm. No lo decimos con la boca muy grande, ¿no? Vale. Bueno, ese aburrimiento que sentías antes en clase, ¿tú crees que habrías podido seguir muchos años más así? No, yo me aburría muchísimo. O sea, llegar al punto en el que o sea, me ponía a pintar y tal, y porque es que no podía más. Yo hacía las cosas rápido, las entendía a la primera, y es que estaba perdiendo el tiempo, y eso es lo que me molestaba, porque a mí, si me decían que pudiera hacer lo que quisiera, todo el mundo está haciendo lo mismo, vale, pues oye, pero era el hecho de estar perdiendo el tiempo, porque todo el mundo estaba haciendo cosas, estaba aprovechando, y yo estaba ahí sentada esperando a que dijeran lo siguiente, y eso me ponía muy nerviosa. Sí, era una sensación de pérdida de tiempo constante. Y oye, y en tu relación, no te digo ya tanto de amistades, sino del conjunto del grupo de la clase, los comentarios y los juegos y, bueno, el rollo que se llevaban en un curso y en el otro, ¿con cuál te identificas más? Definitivamente con el que estoy ahora. Mis otras compañeras no me caían especialmente bien, y trabajaban de una manera que a mí no me gustaba, eran, a mi parecer, muy infantiles. Ujú. Por lo visto era a mi parecer. Pero cuando subí curso, vamos, todo el mundo era muchísimo mejor, o sea, yo me entendía muchísimo mejor con la gente de un curso más, porque es que me parecía que las otras hacían cosas estúpidas y que no tenían sentido, que al final acababa siendo cosa mía porque es lo que hacen las adolescentes en ese momento. Pero claro, yo no me daba cuenta de eso. Claro, es que has tocado el punto de la siguiente pregunta que te iba a hacer, que claro, no es lo mismo hacer una aceleración en primaria que en el curso que hiciste tú. ¿Cuándo hiciste tú la aceleración? Yo me salté segundo de la ESO. Vale, o sea, pasaste de primero a tercero. Mm. ¿Y te hubiera gustado que esto se hubiera realizado en primaria en vez de en Sí, secundaria? habría sido un cambio mucho más fácil y llevadero, porque hay mucha diferencia, eh, mm, de primaria con la ESO, sobre todo porque salté al curso que se considera el más difícil de toda la ESO.
Me salté muchísimas cosas, tuve que hacer mi primer curso de física, porque física empezábamos en segundo de la ESO y yo no había dado física en mi vida y tuve que hacer clases particulares para poder estar al tanto de todo lo que daban. Y seguramente si me hubiera saltado tercero de primaria, a ver, con un par de cuadernillos me habría valido. O sea, que a lo mejor habrías necesitado menos esfuerzo por tu parte. Pero costó bastante convencerme para poder saltar de curso. Sí, es normal y por eso agradezco mucho tu tiempo ahora y que accedas a esta entrevista, porque a los chicos les da miedo la aceleración y no solo a ellos, sino también a las familias. ¿Qué les dirías a los padres de esos chavales que tienen sus miedos? A ver, que en mi caso no fue porque fueron mis padres los que me alentaron para hacerlo, pero, o sea, si ves que tu hijo está perdiendo el tiempo y lo sabe, o que no se esfuerza en absoluto, o sea, porque eso se puede pensar que es algo bueno, entonces no se esfuerza y saca buenas notas, perfecto, pero es que al final es un aburrimiento constante y una pérdida de tiempo que a lo mejor es que ni siquiera el niño se da cuenta, porque yo tampoco me daba cuenta de que era tan horrible hasta que empezaron a bajar un poco más las notas. Entonces, que vayan a por ello si piensan que el niño también está preparado y tal, porque si el niño no quiere, por mucho que tú pienses que esté preparado, si el niño no quiere, la cosa no va a ir bien y va a acabar repitiendo curso. Totalmente de acuerdo. Entonces, el siguiente paso es sí que le dirías a esos chavales para que quieran. Pues que va a costar mucho más, pero luego van a tener una satisfacción mucho mayor. Sacar un 10 en un examen habiéndotelo leído antes, hombre, de vez en cuando, pues oye, mira qué bien lo que he hecho, pero constantemente es que no te dan satisfacción ninguna. Si te has estado estudiando un examen que te ha costado estudiarte y sacas un 7, es mucho más satisfactorio que sacar un 10 en otro examen. Entonces, a ver, suena muy cursi, pero es que es muchísimo mejor, va a estar mucho más feliz en ese sentido. Oye, pues muchísimas gracias. Por lo que deduzco, entiendo que estás contenta con tu aceleración. Oye, cuéntanos un poco cómo fue ese salto de primero a tercero. ¿Qué tuviste que hacer, además de tener las clases particulares de física que nos has dicho? A ver, fue durante la pandemia. Entonces estaba yo un poco, o sea, estaba haciendo cosas. Me pilló, antes de que nos confinaran, lo que hacía era saltarme algunas clases de mi curso y me iba a otras clases. Me acuerdo que tenía una clase de historia a la semana porque me iba a las clases de matemáticas y de lengua de segundo de la ESO. Me iba al otro curso con las compañeras de otro curso para que me dieran clases ahí y me saltaba las otras clases, luego me decían los deberes. Y luego cuando nos confinaron, ya fue los finales y tal, que yo hice todos mis exámenes. Los que hice, los hice de los de primero, pero todos mis trabajos de subida de nota y tal fueron los de segundo. Me acuerdo que mi profesora me mandó cosas porque el proyecto final era de geografía, el de geografía e historia era de geografía en segundo y de historia en primero. Y yo no había dado geografía y me mandó los datos necesarios para hacer el trabajo y todos los trabajos que hice los hice de segundo. Pero no hice ningún examen, solamente atendí clases, hice algunos deberes y los proyectos. Vale. Oye, cuéntanos cómo es ese primer momento en el que entras en la clase de los que tienen un año más que tú. Yo ya conocía algunas, pero o sea, a mí es que llegué una semana tarde y tal porque no me habían avisado bien, no sabía si iba a saltar el curso hasta una semana antes de empezar el colegio. Había empezado con clases porque eran semipresenciales, entonces había ya estado en su clase, pero virtualmente, y luego entré tarde porque había ido a hablar primero con la subdirectora y entonces me llevó a la clase y me sentaron en primera fila, cosa que no me hizo ninguna gracia, pero o sea, yo soy muy tímida y no me gusta hacer amigas en absoluto, entonces yo estaba un poco a ver si se acerca alguien. Se acercaron un par de personas y tal, a hablar conmigo y tal, porque es como si fuera el primer día en un nuevo colegio, o sea, tampoco, porque conocía algunas de verlas por el colegio, pero tampoco conocía a nadie. Vale. Y ahora ya que estás a punto de terminar tu tercer curso con ellas, ¿no? Sí, creo que sí, sí. ¿Qué tal? ¿Haces planes? ¿Tienes amigas? ¿Cómo Sí, es? tengo un grupo de amigas y la mayoría de mi curso me cae bastante bien y hago planes y tal muchísimo mejor que con las otras. Vale, antes decías que tenías un grupo reducido y era... Antes tenía un grupo éramos 4 personas y ahora tengo un grupo de 12. Bueno, creo que has salido ganando con el cambio, ¿no? Pues nada, Alicia, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Espero que esto anime a más jóvenes a lanzarse a dar el paso y a más familias. ¿Les quieres decir algo de despedida?
no sé, que hay que esforzarse mucho al principio, pero al final se acaba sacando. Y por lo que deduzco merece la pena, ¿no? Sí. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.